jueves a las 7 de la noche a nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Recuerda. En este espacio vamos a compartir los testimonios de 3 hermanos de aquí de la iglesia. La idea es que ellos, a través de su historia de vida, nos den algunas pautas y que nos sirvan a nosotros y a los televidentes, a los que están en la transmisión, para que los vamos a aplicar en algún momento de nuestras vidas. ¿Sí? A veces las experiencias de otros nos ilustran en X momento para nosotros poder actuar o poder resolver alguna situación, algún problema que tengamos. Nos acompaña el hermano Gildardo, el pastor Jorge y Tomás. Aquí tenemos 2 generaciones y básicamente vamos a hacer 3 preguntas. Ellos nos van a contar su historia de vida con base en estas 3 preguntas. Hago la primera pregunta y cada uno la va respondiendo y vamos a cambiar simplemente el orden de inicio de cada uno de los que va a dar su respuesta. En primer lugar, queremos conocer el antes de que cada uno de ustedes llegara a los caminos del Señor. ¿Sí? Hermano Gildar, bien pueda. Gloria al Señor. Bien, Dios les bendiga. Gracias al Señor porque me da la oportunidad de estar en este lugar. Bueno, mi testimonio es muy sencillo. Antes de yo conocer al Señor, yo trabajaba en el campo, cogiendo algodón, café, bueno, lo que me resultara. Y una vez me invitaron a trabajar para la cordillera, por allá en el Tolima. Y allí en esa casa donde yo llegué a trabajar, esa familia era cristiana. Y ellos me empezaron a invitar al culto. Ahí yo trabajaba cogiendo café en esa casa, en ese lugar, en esa finca. En esa casa había una joven, una muchacha, y yo empecé a coquetearle a la muchacha, ella ni bolas me paraba, pero me invitaban a culto. Yo iba detrás de ella, y empecé a ir detrás de ella. Yo consumía marihuana, bazuco, lo que se me atravesara era... Y gastaba mi plata en lo que en mal gastada. Y una vez el Señor tocó mi corazón. Mientras que ellos entraban al culto, yo me quedaba afuera en la calle, fumando cigarrillo y bueno, y bregando a escuchar qué era lo que decían allá, porque a mí no me llamaba la atención nada de lo que era la vida cristiana, nada. Pero el Señor empezó a tocar mi corazón, empecé yo a sentir como ese deseo de entrar allá adentro. Y bueno, hasta que llegó el momento en que el pastor dijo, ¿quién quiere aceptar al Señor? Y yo dije, yo levanté la mano y bueno, hice la oración de fe. Y el Señor empezó, hermanos, a tocar mi vida. Y yo empecé a caminar en los caminos de Dios, empecé a ir a los ayunos. Y el Señor empezó a cambiarme vida. Y empecé yo a caminar en los caminos de Dios. En ese tiempo Dios me bajó de allá de la cordillera ya. Me bajó otra vez y me trajo a andar por acá para Armenia, por esos lugares, bueno. Y el Señor me empezó a bendecir, por decirlo así, me empezó a bendecir, me empezó a dar bendición, me empezó a abrir puertas de bendición.
Llegué por acá, por este lugar, y por acá encontré una esposa, y esa esposa me empezó a corregir, a enseñarme, a corregirme porque era todo loco y todas esas cosas. Conocí al Señor en el año 77, en el 78, perdón, en el 78 conocí al Señor. Y les digo, hermanos, que ahora es que yo estoy bregando vivir una vida agradable delante del Señor. Desde ese tiempo me han dado la oportunidad de colaborar y todo eso, pero ahora he estado sintiendo un toque del Señor tan especial, hermanos, tan hermoso, y yo quisiera estar acá a toda hora y bendiciendo al Señor. El resto, mi esposa es la que, si le preguntan a ella pregunta cómo estoy viviendo en la casa. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, dejemos para... Recuerde que tenemos más preguntas. Hermano Jorge. Gracias por esta oportunidad tan especial y el privilegio que nos da el pastor acá en el centro evangelístico. De verdad que yendo a la infancia fue un tiempo muy religioso. Recuerdo que mi madre nos levantó en la religión común y pues siempre desde niño yo tenía una esperanza de ser como Jesús, y desde niño esa frase siempre la tenía, a pesar de que participaba en la idolatría. Yo veía un cuadro y siempre decía: yo quiero parecerme a ti, quiero ser como tú. Pasaron los años, vinieron momentos difíciles. Mi hogar, mi madre tenía cantina. Mi madre fue una mujer muy sufrida, le tocó vivir en tiempos de casi como 5 o 7 maridos. Somos hijos de casi, póngale usted, 5 padres. Fue muy duro, pero llegó el momento en que ella se quedó casi sola y nos levantó a toda esa familia. Y luego de terminar bachillerato en Roldanillo Valle, me fui para Pradera Valle. Allí en Pradera pues tomé una compañía de una empresa y empezamos a hacer empresa en Pradera con un amigo, y estuve allí, me embolaté mucho en el alcoholismo, más que todo, y llegamos a fundar hasta un grill muy conocido en Pradera que llamaba el Enterprise. Eso tenía más casi una cuadra de largo. Allí nos llenamos también nosotros de vicios y de cosas. Caí a la droga, en ese tiempo caímos a la droga, y fue un tiempo de verdad muy, muy duro para nosotros, salir del estado de la droga. Yo creo que en la segunda pregunta dejamos espacio para esa respuesta. Gracias, hermano. Tomás, toma este. Préstame ese. Bueno, Tomás, ahora vamos a escuchar tu testimonio de cómo era tu vida antes de conocer al Señor. Buenas noches. También agradecido con el pastor pues por estar aquí. Y pues yo a la iglesia pues empecé a ir como también como desde muy pequeño, pero digamos nunca el Señor entró como en mi corazón porque pues, también, o sea, estaba como muy pequeño y yo no prestaba atención, o digamos iba como por ir. Y igual nosotros pues como en familia también dejamos como de asistir mucho tiempo, y ya después cuando nos reincorporamos a la iglesia pues también fue como más como de lo mismo, que yo iba como por acompañar a mis papás y ya, y pues no tenía como un sentido para mí estar en la iglesia. Entonces es como el antes mío. ¿Alguna anécdota especial antes de conocer al Señor? Ok, vamos entonces a la segunda pregunta. Comenzamos con el hermano Jorge. Después de conocer al Señor, ¿cómo fue cómo ha sido esa experiencia? Bueno, estando
en Pradera, en ese momento de la droga, el alcoholismo, prostitución, muchas cosas, a pesar de que éramos comerciantes y personas reconocidas y muy buenas gentes, pero ese ámbito era algo oculto entre nosotros y resulta que ya la droga me afectó tanto que empecé a sentir momentos duros en mi cuerpo, y uno de ellos fue la laringe y la faringe, donde tuve momentos de tos y expulsaba ya una materia espesa y de diferentes colores, llenas de sangre y de otra cosa. Recuerdo que cuando un día X teníamos un viaje con todos los amigos de trabajo, como 7 personas que íbamos a viajar a San Andrés, teníamos los pasajes y yo me pasó esa experiencia de esa materia. Como a la 1 de la mañana, ya teníamos todo el bazuco preparado, habíamos fumado también. Y entonces yo fui donde el compañero y le dije, mira, ese maldito vicio. Y él fue y miró eso por el sanitario, y entonces dijo, no, Jorge, eso es una gripa. Le dije, no, eso es el maldito vicio, ese maldito vicio. Y entonces yo me negué a ir a ese viaje a San Andrés. Ellos me esperaron, me animaron hasta las 5 o 6 de la mañana porque el avión salía, y me quedé yo allí más bien. Y dije, voy a quedarme arrepintiendo. En ese tiempo fui a la parte religiosa, pero resulta que cuando ellos vinieron, yo empecé a escuchar allí en esa semana una emisora que transmitía el pastor Modesto Castañeda, el Evangelio, la palabra de Dios, por Radio Super. Él terminaba un brujo que daba allí su brujería y comenzaba el pastor Modesto Castañeda. Y él una vez allí que apareció en la radio dijo, allá en los hogares hay personas, jóvenes y hombres que están fumando marihuana, están fumando bazuco, pero Jesucristo les está llamando a que se arrepientan, a que dejen ese maldito vicio. Y yo les digo hoy que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Ese versículo ahí mismo me penetró mi vida y hizo un cambio tremendo. Allí recibí a Jesús. El pastor nos llevó a hacer la oración de fe, y eso nunca se me olvida a mí. Y allí empezó la transformación, allí empezó el trato de Dios, allí empezó Dios con mi vida a ser un hombre diferente. Y de verdad que le doy gracias a Dios, porque yo empecé a decirle, Señor, pero ¿y por qué no te conocí antes? Porque yo no sabía que Cristo es una relación, Cristo no es una religión. Y allí hizo mella en mi vida, fui transformado, fui regenerado. Empezaron a venir de Cali con el pastor Modesto a evangelizarnos a la casa, hicieron una célula con mi familia nomás, comenzamos, y allí se inició la primera iglesia en Pradera de Centro de Fe y Esperanza. Así que nació una iglesia fundada, donde nosotros fuimos los fundadores de esa iglesia. Hoy se congregan 400, 350 almas allá en ese lugar. Y Dios puso en mi corazón una vez un lote que estaba allí, que era unas marraneras, y el dueño de toda la empresa que yo dirigía me dio una liquidación y le pedí ese lote, y ahí está la iglesia hoy en día. Así que yo doy la gloria a Dios, que Dios sí transforma, Dios perdona, y Dios redime, y Dios santifica. Amén, gloria a Dios. Tomás, ¿cómo fue el después de que conociste al Señor? Pues yo conocí al Señor, pues, como decía, que veníamos más constante a la iglesia, y ahí fue cuando me ofrecieron estar en el grupo de jóvenes de la iglesia. Entonces pues yo empecé a ir, pues conocí a Juan David, pues, algunos de los muchachos también. Entonces como que tuve como un poco más de interés, porque empecé a conocer como más a fondo pues todo lo que era como la vida como de alguien cristiano. Entonces sí, tuve como ese interés, pues, venía cada 8 días también a la iglesia, pero ya como con un sentido. Que yo lo hacía ya más consciente de que pues venía como a recibir la palabra de Dios, como a ser diferente. Y ya después de un tiempo
pues, que hubo cambio de pastores, todo eso en la iglesia, pues conocí al pastor y él me introdujo como a la música. Entonces, yo me acuerdo que fue de la nada, pues como así que yo empecé porque estábamos en un grupo y el pastor sacó los instrumentos y me pasó el bajo y yo no sabía ni cómo cogerlo ni nada. Entonces él me dijo que sí quería y pues yo me animé y empezamos. Y justo en ese tiempo fue donde empezó la pandemia. Entonces no teníamos cómo reunirnos, entonces como cada uno desde sus casas. Y así fue como yo aprendí como el instrumento y desde mi propia casa pues mirando videos, todo eso. También vimos clases por Zoom y entonces ahí fue como donde estuve como más conectado con la iglesia. Empecé a tocar, digamos, venía siempre como dispuesto y ya después tuve como el bautizo y ya para lo otro. Y entonces pues ahí el bautizo y ya para la pregunta final. Guardemos. Hermano Gildardo, cuéntenos qué pasó después de que conoció al Señor y cómo lo conoció. Bueno, ya nos contó cómo lo conoció. Sí, sí. Bueno, yo me empecé después de que vine del Tolima, me empecé a congregar en Armenia. Pastor Julio Pineda, yo creo que usted lo conoce. Él me empezó a dar la oportunidad de colaborar para visitar y bueno, para colaborar ahí en la iglesia. Porque yo me hice bautizar muy ligero, porque el Señor me bautizó con el Espíritu Santo allá en el Tolima, allá recién había recibido, lo había aceptado como mi Salvador y me bautizó con su Espíritu y cuando vine a Armenia fui bautizado y empecé a colaborar, empecé a servir, empecé a seguir para adelante y como todos, muchas luchas, muchas pruebas, pero ahí vamos con la ayuda del Señor. Amén. Bueno, ahora ya para terminar, actualmente, ¿cómo es su vida con el Señor? ¿Cuál es su conclusión o mensaje que queremos darle a los asistentes y a los que nos ven a través de la transmisión? Bueno, pues entonces yo me bauticé y digamos, yo seguí como pues mi vida, pero ahí yo en ese tiempo no, eso fue aproximadamente como 2 meses, pero entonces yo en ese tiempo no lo identifiqué, hace poco fue, pero digamos que el enemigo como que empezó a atacarme, entonces pues a mí me empezó a ir como mal en el colegio, pues tenía como mala indisciplina, entonces digamos como que yo toqué fondo porque a mi mamá la citaron 2 veces al colegio, entonces pues yo no tenía malas compañías y o sea, no estaba haciendo prácticamente nada pues como por avanzar. Entonces ya cuando mi mamá la citan pues por segunda vez pues tuve muchas charlas con mis papás, con profesores. Entonces yo como que mi mamá siempre me ha dicho mucho, pues ella siempre me insiste mucho en que siempre busque a Dios, que nunca deje de lado, pues como eso. Entonces yo como que ya por fin le hice caso, porque pues de todo lo que yo había hecho antes se me había como olvidado. Entonces pues yo ahora estoy como en ese proceso otra vez como de cambio, ya pues alejándome de malas juntas, empezando como a poner más interés como en el colegio también y ahora en la iglesia pues también, o como en ese tiempo también digamos como que me desanimé mucho y venía también como por estar ahí nada más, entonces pues ahora
pues, tengo como otra disposición, pues estoy en ese proceso. Vienen varios libros que nos han regalado en los grupos, que yo los tenía por allá guardados, no los he sacado y todos los días trato de leer un poco y así como volviendo a los caminos. Bueno, sí, después de todo esto ya nosotros comenzamos a andar como se dice con la palabra de Dios. Vinieron las preparaciones, vinieron todos los buenos pasos de fe, bautismo. Ya luego nos hicimos también con la ayuda de Dios, diáconos en la iglesia, con el pastor que nos dirigían. Y luego llegamos a tener células en el municipio de Pradera. Organizábamos todo, empezamos a tener ayunos, retiros, y eso fue una vida muy hermosa. Mi esposa también se convirtió, mis hijos todos llegaron también al Evangelio, y empezamos también a discipular en ese municipio y a ganar muchas almas en diferentes sectores del casco urbano y rural del municipio. Y Dios iba allí con nosotros de la mano. El pueblo me eligió alcalde también, siendo cristiano ya, y gané con una votación muy numérica, muy buena, pero llegó el momento en que ya entregué la alcaldía, seguí con la iglesia ya en Pradera, y continuamos, y los pastores ya me empezaron usted tiene llamado, tiene llamado, tiene llamado, y me empezaron a traer a prepararme a la escuela de obreros. Me fui preparando a la escuela de obreros y allí fue donde ya me volvieron a proponer la alcaldía, y un pastor me dijo: no vaya a aceptar ese nombramiento nuevamente porque usted tiene llamado al pastorado. Por encima de él, no por rebeldía, sino porque vino un profeta también y dijo: no, usted va a ser nuevamente el alcalde de Pradera. ¿Y cómo le parece que yo le pedí toda la autorización a mi pastor? Pastor, el pueblo lo está diciendo, pero perdí nuevamente allí en la segunda oportunidad, y tuve más bien que quedarme como el pastor me había dicho de la iglesia, y preferí más bien ya quedarme quieto y no seguir en la política, y empecé más bien nuevamente a seguir la escuela de obreros, hasta que ya vino el llamado. Me trajeron aquí el llamado a Cartago, en Santana. Seguimos la obra ya en Quirama, donde está ahora mi yerno. Luego estuvimos en Anserma Nuevo. Ahora estamos 6-7 meses de un acuerdo que llegamos con la Misión Panamericana, y vamos a estar abriendo iglesia en Obando, Las Cruces, Zaragoza, todo ese sector por allí. Ese es ya nuestro paso. Estamos apoyando aquí al pastor Mauricio con mucho amor y con mucha bendición, y sabemos que esta es una iglesia de mucha bendición. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermano Jorge. Gloria al Señor. Bueno, yo lo que tengo para decir, quiero dar como algo en la vida cristiana, lo que hace que el Señor me cambió de vida. Yo estuve muy enfermo, muchas enfermedades atacaron a mí, hubo cáncer, azúcar en la sangre, una cantidad de enfermedades. Yo andaba doblado, quedé ciego, y mi esposa era la que me tenía que llevar. Yo iba pegado del hombro de ella porque yo no veía. Y llegó el tiempo que yo le dije: Señor, sáname, y yo con tu ayuda te seguiré, con tu ayuda yo seguiré y trataré de ser fiel, te obedeceré, Señor, con tu ayuda. Y hermanos, empecé ya lo último, yo andaba así todo doblado porque no podía enderezarme porque el dolor era impresionante. Empezó el Señor a irme, me fue volviendo la visión poco a poco, y empecé a enderezarme. Y les digo que ahora,
para la gloria del Señor. En este momento, hermanos, no me duele nada. No estoy tomando ningunas pastas, no estoy tomando nada, porque Dios me sanó completamente. El Señor me ha bendecido, me dio esposa, me dio hijos, me dio familia, y ahorita estoy en sus caminos y me estoy gozando, y le doy gracias a Dios por el pastor que Él ha puesto para que me esté. Yo le he dicho a mi esposa, cuando Él me llame la atención, cuando me diga, venga hermano que le vamos a llamar la atención porque usted está andando mal, no. Con la ayuda de Dios voy a tratar de vivir bien, con la ayuda del Señor. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Démosle un aplauso porque de verdad que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, un antes, un después, y compartir esas historias de verdad que son enseñanzas. De una u otra forma, lo que cada uno tenga que contar en un momento dado nos puede servir a nosotros. E igual, así como lo compartimos aquí, también debemos de compartir como testimonio a aquellas personas que conocen o no conozcan del Señor. Muchas gracias nuevamente y bueno, que Dios los bendiga. Amén. Amén, amén. Gracias. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias hermanos por esos testimonios que nos animan cada día y animan mucha más a las personas a seguir adelante en su vida cristiana. Amén. Bueno, vamos a un momento muy importante del culto que son los diezmos y las ofrendas. Y me gustaría que abrieran sus Biblias en Filipenses 4:19. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo creo que a todo mundo nos gusta este versículo cuando el Señor dice que nos va a bendecir, nos va a dar y todo eso, ¿cierto? Porque pues prácticamente estamos recibiendo. Pero hay otro principio del Señor cuando dice, dad y se os dará. ¿Cierto? Entonces mire que antes de recibir, el Señor también de pronto lo que espera también es que nosotros demos ese paso de fe. Dice, dad. O sea, que nosotros para que, como activar como esa mano de Dios en nuestras vidas, Él dice, den y se os dará. Y mire que Él dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Entonces, el compromiso de nosotros, ¿cuál es? Dar ese paso de fe, ¿cierto? Esperar en el Señor. El Señor dice que hay que dar conforme al corazón. Entonces, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orarle al Señor. Te damos gracias, amado Padre, amado Rey, Señor. Gracias, Señor mío y Dios mío, Señor, por este viernes, Padre, este culto de hombres, Señor. Verdaderamente, Padre, es edificante, Señor, porque cada día, Señor, el hombre, Señor, debe tener en su conciencia, Padre amado, Señor, que nosotros somos los encargados de llevar la palabra de Dios a nuestras casas, Señor, que debemos de retomar esta bandera, Padre Celestial, Señor. Y oro, Padre amado, Señor, en esta noche también, Padre, por los diezmos, por las ofrendas, Señor. Yo te pido, Señor, que bendiga, Señor, a cada una de las personas que están acá, los que están en sus hogares, Padre Celestial, bendícelos, guárdalos, amado Rey. Y si hay alguna necesidad, Señor, tanto espiritual como financiera, Señor, tú dices en tu palabra, Señor, que tú vas a proveer, amado Padre, pero que también nosotros tenemos que dar, Señor. Y a veces no tenemos que dar, Señor, pero sí, Señor, tenemos que dar, Señor, nuestro corazón, amado Padre. Con eso se empieza, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí el hermano va a pasar por sus puestos.
Bueno, Dios les bendiga. Este es un momento especial, como han dicho los hermanos, es un tiempo que hemos apartado para los hombres. Los que están conectados, les damos gracias a Dios por los que están allí. Comparta este link con otras personas, con hermanos, amigos, para que tengamos ese tiempo de aprender de la palabra del Señor. Hay una frase célebre que hace mucho tiempo aprendí, que dice: todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, ¿sí? Y eso es lo que hemos estado escuchando, ¿cierto? Todos tuvimos un antes y ahorita hay un después. Antes que éramos sin Cristo y ahora quiénes somos en Cristo, amén. Y lo importante es saber de que estar en el Señor es lo mejor. Así que damos gracias a Dios por eso. ¿Cuántos damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia? Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y bueno, quiero invitar al pastor Mario. Él nos va a acompañar en esta hora compartiendo la palabra del Señor. Él es del pastor de Fe y Esperanza. Así que, pastor, bienvenido. Recibámoslo con un fuerte aplauso al pastor. Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias por permitirme compartir con cada uno de ustedes en esta noche especial. Los felicito. De verdad que, oiga, eso es un grupo bueno, hermano. Una reunión de varones es una cosa, a ver, que los varones a veces pero es una bendición. Le cuento que lo envidio, hermano. Lo envidio. Quiero tener una reunión de varones en la iglesia así. Vamos a lanzarnos a ver si somos capaces. La primera no me fue nadie, vamos a ver. Muy bien. Hoy en esta noche quiero que hablemos un ratico, hermanos, acerca de levántate a la altura de tu reto. Creo que, no sé si usted se ha llegado a dar cuenta en medio de su vida de cuánta influencia puede llegar a tener el hombre si asume el reto que Dios le ha dado. La influencia que podemos llegar a tener los hombres si aceptamos el reto que Dios nos ha dado. Mire, yo creo que Dios ha hecho las cosas que ha hecho a lo largo de toda la historia redentora de la humanidad. Dios ha hecho todas las cosas que ha hecho a través de hombres, algunos de ellos extraordinarios, porque algunos hombres en la Biblia, cuando uno lee la historia, son extraordinarios, y otros aparentemente muy ordinarios, a través de los cuales Dios hizo su obra. Pero a través de todos ellos, aún inclusive de esos hombres ordinarios, pues vemos que llegaron a hacer cosas extraordinarias a pesar de ser hombres ordinarios. Llegaron a hacer cosas extraordinarias. Al final del camino nos damos cuenta que cada hombre, cada ser humano, ante la presencia de Dios, pues no somos ningunos extraordinarios, somos gente ordinaria. Amén. El extraordinario es el que hace tremendas cosas a través de cada vida, ¿cierto? Pero Dios hace cosas. Así es de que yo creo que si nosotros los varones asumimos el reto que Dios nos da, pues las cosas que podrían suceder serían maravillosas, si realmente nos comprometemos con Dios. Así es de que no hay forma en que nosotros podamos cambiar nuestra persona, no hay forma en que podamos cambiar a nuestra familia, a nuestra sociedad, si nosotros no estamos actuando conforme al diseño de Dios. Dios tiene un diseño para nuestras vidas, y si no actuamos conforme a ese diseño de Dios, pues no vamos a poder ni cambiarnos a nosotros, ni cambiar a nuestra familia, ni cambiar realmente a nuestra sociedad, porque para poder hacer eso necesitamos realmente actuar conforme el diseño que Dios tiene para los varones. Amén. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros y debemos asumir ese reto. Si lo asumimos, pues grandes cosas Dios hará, como dice la canción. El título que le coloqué a esta enseñanza, levántate a la altura de tu reto, pues ese título implica que no, los varones, yo creo que ese título implica que no estamos a la altura
de donde debemos estar. No estoy diciendo que los varones, no hacemos nada y no somos nada. No estoy diciendo eso. Pero creo yo que muchos de nosotros los varones no estamos a la altura de donde debemos estar. A la altura donde Dios quiere que estemos. Yo creo que tal vez no estamos ahí. Ahora, lo que realmente Dios nos ha dado a nosotros, para mí es un gran reto. Ser padres ejemplares es un gran reto para mí. Y si usted me pregunta a mí, pastor, no, mejor dicho, para mí es un gran reto ser un padre ejemplar. No solamente eso, ser un buen modelo de esposo, como dice la carta a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cuando uno lee textos como esos, estar a la altura de lo que Dios nos está pidiendo, uno dice, me falta todavía llegar a esa altura. Y si uno piensa también en ser un buen cristiano, un buen hermano en la congregación, un servidor en la iglesia del Señor y un servidor para la sociedad, pues uno se pregunta, ¿estaré dando la talla? ¿Estaré realmente estaré a la altura de lo que Dios quiere hacer conmigo? Entonces yo creo que el título implica que no estamos a la altura, que los varones estamos haciendo algo, pero tal vez no estamos a la altura de donde Dios quiere que estemos, ¿ya? Es un reto lo que Dios nos ha entregado y es un reto porque ninguno de nosotros tenemos lo que requeremos para poder llevar a cabo lo que Dios nos ha entregado. No tenemos lo que se requiere o lo que requerimos para hacer lo que Dios nos ha entregado. Y la manera de poder hacer eso, de poder cumplir con el propósito del Señor, con lo que Dios quiere, estar a la altura de ello, es en conexión con Él. Si nosotros los varones no estamos conectados con Dios, yo creo que no vamos a poder estar nunca a la altura de ese reto que Dios nos da, ese reto que Dios nos ha colocado. Así es de que yo veo en las Escrituras que toda esa altura que debíamos de tener los varones se perdió cuando la conexión que debíamos tener con Dios, esa conexión se fue perdiendo. Y cuando se perdió la conexión, perdimos la altura que debíamos de tener en el reto que Dios nos ha entregado a nosotros. Así es de que número uno, yo creo que tenemos la necesidad de que tú y yo seamos hombres del reino de Dios. Seamos hombres del reino. Y cuando hablo del reino, me refiero al reino de Dios, reino de Cristo, reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no es como uno se imagina el reino de los cielos y uno mira como para arriba a ver dónde es que anda, en qué lugar es que está. No. El reino de Dios o reino de los cielos, según la Escritura, es la iglesia. Ese es el reino. Donde recuerde que el reino de Dios es un reino espiritual. Y ese reino viene a establecerse en el corazón de cada hombre y mujer que acepta al rey para que se entrone en su corazón. Así es de que hay algo interesante. Mire, yo cuando les hablo de que tenemos que ser hombres del reino, no estoy hablando de ser hombres del reino de los hombres, no, ni tampoco del reino de nuestros días, ni tampoco del reino de este mundo, ni tampoco ser del reino de las tinieblas en ninguna manera, sino que seamos hombres del reino de Dios. Amén. Hombres de ese reino, mi amado hermano. Pero ese hombre del reino de Dios es un hombre que luce diferente a todos los demás hombres en este mundo. Es diferente al común y corriente. Entonces mira el reto tan grande que tenemos, ser hombres del reino, pero ser muy diferentes a los común y corrientes. Y ahí es donde está el gran reto, porque a veces nos parecemos mucho a los común y corrientes. Por ejemplo, ¿cómo tratamos a nuestros hijos en los hogares? Cuando tenemos que disciplinarlos, ¿cómo lo hacemos? ¿Como el hombre común y corriente o como los hombres del reino?
Cuando se trata de resolver asuntos entre esposos, con nuestra esposa, ¿cómo resolvemos esos asuntos? ¿Como hombres del reino, a la altura de hombres del reino? ¿O como los comunes y corrientes? Y si pensamos un poco, mis amados, en muchos otros asuntos, cuando se trata del trabajo, cuando se trata de la parte laboral, ¿cómo nos desempeñamos? ¿Como hombres del reino, a la altura de hombres del reino? ¿O nos desempeñamos como los comunes y corrientes? Entonces, el reto que tenemos es grande. Y la única manera de nosotros poder estar a la altura de ese reto que Dios nos da es teniendo una conexión con Dios. Desconectados de Dios no lo vamos a poder lograr. Vamos a ser como todos los demás. Vamos a ser corrientes como ellos. Pero si permanecemos en esa conexión con Dios, que es el que nos entrega ese reto, pues entonces vamos a estar a la altura. Vamos a ir alcanzando esa altura de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿correcto? Yo quiero que veamos en Génesis capítulo número 2, versículos 15 y 16. Veamos cómo Dios retó al hombre, cómo Dios le dio un reto al hombre y lo retó de una manera muy especial. Y en Génesis 2, versículos 15 y 16 dice la Escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre. Esto fue antes de crear a la mujer. Y dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que ¿qué? Lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Lo retó, le dio un reto al hombre. Dios creó todas las cosas y nos dice el versículo número 15, el versículo número 15, dice que lo puso Dios al hombre en el huerto para que lo labrara, note eso bien, lo labrara y lo guardara. Ahora, ¿el huerto qué es? Porque a veces nos imaginamos dónde estará el huerto en el planeta Tierra. Y ahí ya por allá personas buscando el huerto, que el río de Kel por donde corría, que aquí, que allá el otro río, que el tercer brazo, que era un lugar muy rico en oro, y tratan hasta de darle un lugar geográficamente aquí. Pero para mí simbólicamente esto lo que nos está diciendo es la creación de Dios, la tierra. Y Dios plantó al hombre acá en su huerto. Este es el huerto de Dios, la tierra. Y Dios lo puso ahí, pastor, pero si el hombre falló a Dios y Dios lo expulsó del huerto, y entonces ¿de dónde lo expulsó si seguimos aquí en la tierra? No, recuerde que todo esto es una acción simbólica, lo que nos está mostrando la Escritura, para que entendamos. Y para mí también el huerto representa no solamente, mi amado hermano, la creación de Dios, donde Dios nos ha puesto para que la labremos y la cuidemos, la guardemos, sino que también ese huerto representa su presencia, porque de la presencia fue donde fuimos expulsados los seres humanos cuando fallaron. De ahí fueron expulsados. Entonces, hay algo interesante, y es que cuando el hombre descuida aquello que Dios le ha dicho que no violes, cuando el hombre descuida aquello que Dios ha dicho no violes, entonces descuida el reto que Dios le ha dado. Y Dios nos dio un reto a todos los seres humanos, y nosotros, el pueblo del Señor, retomamos nuevamente ahora en Él el reto. Mire, hay una sociedad que se está destruyendo. En la Alta Corte Suprema de Justicia se está debatiendo, no sé si ya salió el dictamen o no, todavía sigue en debate, acerca de la despenalización del aborto. Mire cómo está nuestra sociedad. Hace unos años atrás, y con mucho respeto lo voy a decir, los movimientos de personas de diferente género, no son un solo género, son dos géneros nomás, pero que tenían una inclinación diferente, esos movimientos eran pequeñitos, hoy en día tienen una fuerza tremenda.
una fuerza tremenda, y lograron ya que hayan partidas económicas para ellos. Y yo pregunto, ¿dónde estamos los hombres del reino? ¿Por qué un movimiento que va en contra de lo que Dios ha establecido ha crecido tanto y han logrado tanto en tan poco tiempo? ¿Y por qué la iglesia del Señor en nuestra nación Colombia, que es tan numerosa, por qué no hemos logrado tantas cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Ellos se están preparando, ellos están buscando lugares, ellos están escribiendo, ellos están influenciando inclusive en el gobierno. Y yo pregunto, ¿y los hombres del reino qué estamos haciendo? Mientras ese movimiento crece, ¿nosotros qué? Mientras ellos exigen derechos, etcétera, etcétera, ¿nosotros qué? Entonces yo creo que cuando el hombre descuida aquello que Dios le ha dado, cuando el hombre descuida eso, pues estamos descuidando el reto que Dios nos ha entregado. Y usted y yo tenemos un reto muy grande, y es gente trascendente en esta sociedad. ¿Qué tan trascendentes somos nosotros en esta sociedad, hermanos? El reto es grande el que tenemos. Amén. Mire, hay una gran necesidad de que tú seas un hombre del reino, de que tú seas una persona, un varón de reino, mi amado hermano, del reino del Señor. Pero para ser un hombre del reino necesitas ser un buen líder, y necesitas comenzar liderándote a ti mismo, siendo un líder de ti mismo, mi amado hermano. Y cuando hablo de un líder de ti mismo, estoy hablando de un hombre, un varón que tiene propósito en su vida, que sabe cuál es el propósito suyo, que tiene seguridad, que tiene visión, que sabe para dónde va, que tiene sentido de dirección, que tiene valentía, que es una persona que se comunica, que tiene iniciativa, y cualquier otro centrismo en medio de su vida son personas de esa clase. Esos varones necesitamos hoy en el reino. Hombres, mi amado hermano, varones del reino, varones líderes de sí mismos. Hay un gran problema hoy en día, y uno se pregunta por qué las chicas de la iglesia ponen más bien la mira en los hombres de afuera que en los mismos de la iglesia, y no en los de la iglesia. A veces pasa eso, y uno se pregunta por qué, y uno a veces se siente y las llama y venga, les necesito hacerles una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué pones la mira y qué pasa? ¿Por qué no le gusta a los de la iglesia? Y bueno, de todas las respuestas, generalizando y sacando una sola conclusión, es que ellas esperan hombres comprometidos con Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? No los están viendo. Están viendo a hombres, sí, pero no están viendo hombres comprometidos. Mire, hay unas situaciones que cuando las mujeres reclaman eso, inclusive, porque hay muchas mujeres que son a veces más espirituales que los propios maridos creyentes. Y uno se dice, yo como pastor me rasco la cabeza y yo digo, pero venga, y me provoca como hacerle así, a ver si de pronto reacciona aquel varón. Porque es que no está mal que la mujer sea espiritual, pero que sea más espiritual que el varón, que el esposo creyente. Uno dice, venga, ¿qué pasa? O sea, si usted ha sido llamado a ser sacerdote en el hogar, a liderar el proceso en el hogar. Amén. Necesitamos hombres del reino. Y las mujeres reclaman eso. Las mujeres reclaman hombres comprometidos con Dios. Reclaman hombres que realmente sean de oración. Hombres que llamen a la familia a instruirla en la verdad. Las mujeres reclaman eso. Así es de que la solución para poder nosotros no descuidar ese reto que Dios nos ha dado es regresar al hábitat natural nuestra, de donde nosotros estábamos. ¿Y cuál es ese hábitat natural del ser humano? La presencia de Dios.
De allá fue que fue expulsado el hombre. Del jardín lo expulsó la presencia de Dios. Porque el jardín representa el lugar donde se está en comunión con Él, en su presencia. Así es de que tenemos que regresar a nuestro hábitat natural. Y el hábitat natural nuestro es la presencia de Dios. Entonces, varones, necesitamos ser hombres del reino y necesitamos volver al hábitat natural nuestra, de donde pertenecemos, y es estar en la presencia con Dios. A poder invertir tiempo para nosotros buscar al Señor, tener tiempos en relación con Él, mi amado hermano, en oración. Y que esos tiempos en oración en la palabra se transformen en una vida que lo obedece, porque inclusive, perdón, yo voy a decir algo, uno puede orar y estar lejos de la presencia de Dios. Me van a disculpar, pero eso es verdad. Y les voy a explicar por qué. Uno puede leer la Biblia, estudiarla y estar alejado de la presencia de Dios. Es más, yo puedo estar parado aquí predicándoles a ustedes y estar yo lejos de la presencia de Dios. Yo puedo hacer eso. Eso es algo que se puede hacer. ¿Y cómo estamos alejados? ¿Cuándo sabemos que estamos alejados de la presencia de Dios? Cuando no permitimos que su verdad sea puesta por obra en nuestras vidas, cuando no lo obedecemos. Yo puedo orar sin estarle obedeciendo. Yo puedo estudiar la Biblia y no ponerla por obra en mi vida. Yo puedo predicar y no estar obedeciendo a Dios. Puedo estar lejos de Él. Entonces el hábitat natural nuestra es su presencia y necesitamos regresar a ese jardín, necesitamos regresar a esa presencia con el Señor, a volver a estar en ese hábitat con Él, mis amados. Ahí es donde necesitamos cultivar nuestra relación con Dios. Y varones, yo los invito a que cultiven una relación con Dios antes que con su trabajo. Porque a veces como hombres responsables y que tenemos que proveer en nuestros hogares, es nuestro deber, y Dios nos ha encomendado esa tarea. A veces la relación con nuestro trabajo es más alta que nuestra relación con Dios. Y yo los invito a que vuelvan a esa relación con Dios antes que a su relación con el trabajo, antes que con su hobby. Y no está malo que haya un hobby en nuestra vida. No está mal que nosotros tengamos un hobby. Por ejemplo, en Colombia el hobby número 1 es el fútbol, ¿ya? O la natación, o qué sé yo, el hobby que usted quiera. No está mal que usted tenga un hobby, varón. Pero que su relación con Dios esté antes que su hobby. Antes que ello. Primero es su responsabilidad. Miren, que si usted cultive esa relación con Dios antes que con el entretenimiento. Porque entretenerse está bien. Tener entretenimiento está bien. Pero cuando nuestro entretenimiento está primero que nuestra relación con Dios, las cosas no van bien. No estamos a la altura. No estamos cultivando y no estamos cerca de aquel que es el que nos equipa, nos da el equipamiento para que podamos estar a la altura del reto que Él nos está entregando a nosotros. Miren, hermanos, cultiven esa relación con Dios antes que con sus amigos. No está mal tener amigos, pero a veces la relación con los amigos está por encima que la relación con Dios. Y cuando es así, las cosas no marchan bien, porque nunca vamos a ser equipados y nunca vamos a estar preparados para poder cumplir ese reto que Dios nos ha dado. Así es de que la solución para toda esa crisis que estamos viviendo en nuestro tiempo es sencillamente someternos enteramente en esa relación con Dios, someternos totalmente al señorío de Cristo, que tú y yo nos sometamos totalmente a ese señorío. Mire lo que dice el libro de Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6.
Mire cómo dice la Escritura. Cuando Dios le habló a su pueblo Israel desde el monte Sinaí, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Si usted quiere ahí subraye guardareis o lo que sea, pero quiero que usted se enfatice en guardareis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, volviendo al verso 5, dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Esa palabra guardar es obedecer. Entonces hay algo interesante ahí, hermanos. ¿Y qué es lo interesante? Que si nosotros vamos a hacer un especial tesoro para Dios, ¿cuántos quieren ser especial tesoro para Dios? Eso está condicionado. Y si vamos a ser gente especial para Dios, hay una condición, y la condición es que debemos obedecerlo. Si no lo obedecemos, no seremos su especial tesoro. Es algo condicionado. Esa palabra guardaréis es obedecer. Y si vamos a hacer especial tesoro, gente santa para Dios, la obediencia está implícita. Ahí está la obediencia. Y no podemos ser algo especial para Dios si no lo obedecemos nosotros. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 15, la segunda carta a los Corintios 5:15 nos dice lo siguiente. Hablando de Cristo dice: y por todos murió, dice el apóstol Pablo, para que los que viven, por todos murió, para que los que viven, escuchen esto, otra vez el circulito, subraya ahí, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién es que hay que vivir, varones? A ver, varones, como que apenas hay uno acá. Hay que vivir para Cristo. Ya usted no vive para usted mismo, ya no usted vive solamente para su entretenimiento. No está mal entretenerse, repito, pero ojo, primero es ¿quién? Su relación con Él y después el entretenimiento. Yo me quedo profundamente aterrado hoy cuando la iglesia del Señor, no está malo que tengamos vacaciones, no está mal, jamás. Pero es que hay veces que sacamos de vacaciones en vacaciones los domingos. Y yo pregunto, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero, hermanos? Mi relación con Dios es primero. Y no me digan que, no, pastor, no fui a la iglesia, pero antes de irme de paseo estuve orando. Y senté a mi familia en el altar familiar y compartimos la palabra en el altar familiar. Y luego nos montamos en nuestros vehículos y nos fuimos a pasear. ¿Seguro? ¿Sí será? ¿Sí fue así? Entonces, primero es nuestra relación con Dios. Si vamos a superar esa crisis de no estar a la altura del reto que Dios nos ha dado, vamos a tener que cultivar nuestra relación con nuestro Dios. Amén. Ahora, para finalizar rápidamente, ¿cómo luce un hombre del reino? ¿Cómo es un hombre del reino, hermanos? Y déjenme decirles que un hombre del reino asume un compromiso de crecer continuamente porque entiende que él tiene mucho que cambiar en múltiples áreas de su vida. ¿Cuántos tenemos que cambiar? Entonces, un hombre del reino, ¿cómo luce? Un hombre comprometido. Y es comprometido con ese crecimiento continuo que necesita en las múltiples áreas. Yo necesito crecer continuamente en mi relación con mis hijos. Yo, Mario Fernando Cardona. Ay, pastor, usted sí, yo.
Yo tengo que crecer continuamente ahí porque soy descuidado. Soy muy descuidado ahí. Pero en cómo usted tiene que crecer, algunos tenemos que cultivar mejor nuestra relación con la esposa, saber hablarle. Porque es cierto que algunos de nosotros a veces se nos olvida cómo es que tenemos que hablar. Bueno, como que poquito, ¿cierto? Mejor dicho, me descubrí, hermano, pecador soy ante el Señor. No, de verdad nos pasa. ¿Ha escuchado alguna vez a su esposa decirle a usted, amor, es que usted ya no me volvió a tener detalles conmigo? ¿O alguna vez le ha escuchado, amor, venga, es que usted no me volvió a abrazar? No me volvió a traer la flor. ¿Ha escuchado eso usted alguna vez de su esposa? Bueno, aquí no pasa. Gloria a Dios, hermanos, ustedes están full equipo. Los felicito. Amén, los felicito. Pero si eso ha llegado a pasar, indica que hemos descuidado algo y tenemos un área en la que necesitamos crecer continuamente, porque a veces pensamos que, no, tú sabes que yo te amo, es que tú siempre lo has sabido. Pues mírame, yo estoy aquí todavía contigo, te amo. No, eso no es suficiente para ella. Para ella no es suficiente que usted le diga, no, es que yo estoy aquí, yo no me he ido con nadie, yo te sigo amando y te amo mucho. No, para ella no es suficiente eso, ella quiere más. Y usted tiene que estar a la altura del reto que Dios le dio. Y algo interesante, recuerden, cuando usted y yo nos casamos en el altar, y usted le tomaba así la manito a su esposa, y tomaba esa linda argolla, y usted comenzó ahí a tomarle y a hacer un pacto con ella. Recuerde que usted se casó no esperando que ella lo haga feliz a usted. No, señores, eso no pasa nunca en el matrimonio así. Cuando uno se casa, uno hace un compromiso. Yo me caso con una mentalidad: soy yo el responsable de hacerte feliz. Yo no espero que ella me haga feliz. Bueno, en el desarrollo eso se da, ella me hace feliz. Pero mi responsabilidad no es esperar a toda hora, ay, es que esta mujer ya no, se volvió a cantar. No, tú estás para hacerla feliz a ella. Y el reto que Dios te da es hacerla feliz a ella, trabajar en tu vida para hacerla feliz en todo momento. Y la pregunta es, ¿estamos a la altura de ese reto? Es tremendo. Pero tenemos que estar a la altura, y desconectados del Señor no vamos a lograr eso. Amén. Mire, un hombre del reino vive el señorío de Cristo en todas las áreas de su vida sin excepción. Significa que se somete a su señorío, y lo que Cristo te pide, tú lo haces. Y lo que Cristo te dice con respecto a tus relaciones, tu hogar, tus hijos, la iglesia, tú lo haces porque estás sometido al señorío de Cristo. Amén. El problema es que hoy en día nosotros decimos estar bajo su señorío, pero el Señor no, yo voy a hacer esto de esta manera. Y el Señor nos dice, mira, la Escritura dice, yo lo resuelvo tal vez de esta otra forma. No, eso no es estar bajo el señorío de Cristo. Estar sometido al señorío de Cristo es aceptar lo que Él nos dice y hacerlo, obedecerlo. Amén. Eso es, mire, el señorío de Cristo, como dije anteriormente, es la solución a esa crisis que estamos viviendo hoy en día. Un hombre del reino, entonces, entiende la urgencia que hay hoy de ser sal y luz en este mundo que está en una bancarrota espiritual y una completa bancarrota moral. Pero también un hombre del reino entiende que todo comienza con nosotros cuando de cambiar se trata. Que comienza con nosotros. Cuando de cambiar se trata, yo no estoy esperando que cambie mi hijo, yo no estoy esperando que cambie mi esposa. Comienza conmigo, yo soy el que tengo que cambiar. Amén. Un hombre del reino
trata de influenciar al mundo, a su mundo alrededor. Un hombre del reino no piensa nunca de manera egoísta, y un hombre del reino, piensa en Dios primero y luego decide. Un hombre del reino no decide y luego piensa en Dios. No, un hombre del reino piensa en Dios primero y luego decide. Amén. Concluyo. Cuando nos quedamos por fuera del señorío de Cristo como hombres, pues sencillamente no vamos a liderar nuestro hogar, no vamos a ser buenos líderes con nuestros hijos. Y es más, varones, si no nos lideramos a nosotros mismos, es más, si nosotros mismos no nos lideramos con respecto inclusive a nuestra relación con Dios, no soy un líder para liderarme a mí mismo en los aspectos de mi vida, ¿cómo puedo liderar a los de mi casa? ¿Cómo puedo ejercer un buen liderazgo en mi hogar? Chicos, ¿quieren que todas las muchachas pongan los ojos en ustedes? Sean buenos líderes de ustedes mismos y ellas van a decir, wow, le van a clavar el ojo. Claro. Miren, cuando nosotros estamos fuera del señorío de Cristo, podemos impresionar a la gente de afuera, podemos impresionar a todos, pero nunca impresionaremos a los de nuestra propia casa. Es probable que usted, fuera del señorío de Cristo, impresione al pastor, pero no va a impresionar a su esposa ni a sus hijos. A los de su casa no los va a impresionar. Entonces, el reto es grande para nosotros, ¿cierto? Porque no se trata de impresionar a los de afuera, se trata de que tenemos que impresionar es a los de casa. Y si los podemos impresionar a ellos, pues impresionaremos también afuera, eso será algo natural. Amén. Pero no nos esforcemos por impresionar a los otros cuando en casa no impresionamos a nadie. No podemos hacer eso, mis amados hermanos. Mire, muchas veces como hombres podemos ver crecer nuestros empleos, podemos ver crecer nuestros negocios, pero ¿sabe qué es lo que no crece? El carácter de nuestra vida. Nos crecen los negocios, crecemos en nuestros trabajos, y el carácter tuyo y el mío, ¿qué? Ese carácter nuestro, ¿qué? Mis amados, ¿y sabe por qué digo eso? Porque a veces nos cuesta dificultad dejar ver nuestro mundo interior. Si hay un gran problema en los hombres, es que puedan dejar ver su interior. Uno se puede sentar a charlar con otro varón y uno a la final termina diciendo, perdí 2 horas. Hablamos de tantas cosas, pero no me dejó ver nada dentro de sí. Es más, hagan el ejercicio. ¿Cuál es su mejor amigo? Pregúntele a su mejor amigo qué conoce de dentro de usted mismo, de su interior, de sus problemas, de sus luchas. ¿Qué conoce su mejor amigo de usted? Su, entre comillas, escúchenme bien, su mejor amigo. Y se van a dar cuenta que su mejor amigo no lo conoce a usted. No lo conoce. Y si vamos a ser hombres del reino, tenemos que aprender también a descubrir nuestro interior, a ser más dóciles, porque eso nos va a permitir trabajar en nuestro carácter y dejar de estar impresionando en el exterior, para presionar desde el interior de nuestros hogares verdaderamente. Señor, yo te quiero dar gracias por cada uno de estos varones, Señor, que hoy están aquí, Señor, en esta reunión. Gracias, Señor, porque es un momento especial para nosotros
el poder hallarnos delante de ti, Señor, y poder comprender que tú nos has dado un reto, que tenemos un gran reto, Señor, que no podemos lograrlo, Señor, alejados de ti, que no vamos a poder, Señor, lograr estar a la altura de lo que tú tienes para nosotros si no cultivamos esa relación contigo. Perdónanos, Señor, perdónanos por aislarnos de tu presencia. Perdónanos por cultivar nuestra relación de trabajo, Señor, nuestra relación con el hobby, nuestra relación con amigos, Señor, y aún, Señor, perdónanos por colocar primero el entretenimiento antes que la relación contigo. Ayúdanos, Señor, por favor. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí, tú estás en cada corazón, Espíritu Santo. Tú estás ahí, estás trabajando en cada uno de nosotros. A veces tienes que trabajar fuertemente, a veces eres contristado por nuestras actitudes, a veces te entristecemos, Espíritu de Dios, pero aún así tú sigues trabajando con paciencia en nuestras vidas, porque quieres que alcancemos aquello para lo cual Dios nos ha llamado, que estemos a la altura de ese llamado, que estemos a la altura de eso, Señor, que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús, sopla, Señor, en medio de sus vidas, y que tu palabra en esta noche, Señor, amado Dios, como un dardo, Señor, encienda el fuego, como una flecha encendida, Señor, encienda un fuego en los corazones de cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, avivados, Señor, poder iniciar ese proceso y ese camino, Señor amado, bendito Dios, de estar a la altura del reto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Les doy un fuerte aplauso al Señor. Pastor, muchas gracias. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias por los que estuvieron allí conectados. Si alguien estuvo por primera vez, le invitamos que usted pueda hacer una oración con nosotros. Allí los que están en casa, pueda decir en esta hora: Señor Jesús, yo reconozco que necesito de ti. Hoy te pido perdón por mis pecados. Necesitamos ser esos hombres transformados por ti. Dígale: Señor, yo necesito tu ayuda. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Sé que contigo, Señor, puedo cada día entender tus propósitos y podré ser ese hombre que tú quieres que sea, Señor. Gracias por darme la oportunidad de ser salvo, por darme el regalo de la salvación a través de Jesús. Gracias. Dígale: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí, en el nombre de Jesús. Te entrego mi corazón y todo mi ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración, allí va a salir unos datos al cual usted puede comunicarse con nosotros como iglesia. Recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Gloria a Dios. Así que les bendecimos los que estuvieron allí conectados. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Bueno, hermanos. Hola, bienvenido a nuestro canal. Qué bueno que estés aquí. Somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle me gusta